Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión vamos a ver a todos esos personajes que pasaron de este plano terrenal a seguir viviendo en algún lugar del universo. Personajes bíblicos del otro mundo. Este es el episodio 5. En el episodio anterior nos detuvimos a hacerle un análisis, un estudio a esos seres celestiales que habitan en el universo, que Dios creó, a esas huestes angelicales, a los ángeles. Abordamos a los ángeles caídos, también vimos de cerca a los ángeles buenos. Vimos que estos seres celestiales, estos ángeles, en realidad son mensajeros, ángelos en griego. Esa es la función, esa es la naturaleza de la operación de los ángeles. A nivel operativo ellos son mensajeros de Dios, pero a ellos se les ha caricaturizado, se les ha tergiversado, se les ha tratado de seres extraterrestres cósmicos, criaturas aladas superpoderosas, con una cantidad de elementos, se les han añadido recursos, su identidad se les ha desdibujado de cosas que realmente no son. Se ha hablado incluso de razas derivadas del cruce de ángeles con seres humanos, de los reptilianos, de unas razas gigantescas, de unos engendros humanoides, angelicales. Bueno, mejor dicho, eso lo vimos en el episodio anterior. Pero tenemos que tener en cuenta que los ángeles, buenos y malos, tanto los habitantes de los otros mundos, no son los únicos que habitan en otras regiones cósmicas fuera de este mundo. Mucha atención a lo que vamos a ver en este episodio porque la cosa se pone más buena cada episodio que pasa. La Biblia menciona la experiencia de seres humanos que nacieron aquí, que fueron hijos de otros seres humanos nacidos aquí en este planeta, terrícolas, hijos de terrícolas, que cierto día, por determinadas razones y envueltos en diferentes circunstancias, fueron trasladados por Dios de esta vida terrenal a otro plano extraterrestre. Es decir, pasaron a otra realidad cósmica. Son ahora habitantes de los otros mundos. En alguno de esos mundos están. Habitaron aquí, fueron de aquí, pero Dios los trasladó por diferentes razones. Enoc, dice Génesis 5, 23 y 24, que y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dios se lo llevó. Enoc pasó de esta vida terrenal a la vida celestial sin ver la muerte. Dios lo trasladó y allá está. En esa vida íntima con Dios, un día se abrieron las puertas del cielo y por ahí entró. Es el primer ser humano de la historia que entró a la vida eterna. Nunca jamás murió. Enoc todavía está vivo. Hubo algunos entre los justos y los impíos que presenciaron su partida, esa traslación, ellos la vieron. Enoc, sí señor, siendo trasladado en el cielo por el aire, yéndose y viendo cómo las puertas de los cielos se abrían. Hubo gente que con sus ojos vieron eso. Pero además de que presenciaron su partida, tenían también la esperanza de que a Enoc se le hubiese llevado a uno de esos lugares de retiro, y los que le amaban hicieron una diligente búsqueda. Si hubo un bloque de búsqueda, buscaron a Enoc por todos lados, pero sin resultado. Informaron que no estaba en ninguna parte, porque Dios lo había llevado consigo. El tiempo fue pasando y la gente se fue haciendo a la idea que no volvería nunca más. Mira, la desaparición de Enoc se sintió en la tierra. La gente extrañaba a Enoc. Ajá, ¿y dónde está Enoc?
pues en algún lugar del cosmos fuera de este planeta. Mira, existe un encuentro que tuvo en visión, en éxtasis profético, la mensajera del Señor para los últimos días, Elena de White. Ella se encontró con Enoch en una de sus visiones, y te lo voy al pie de la letra como ella lo consignó en Primeros Escritos. Esa visión está en Primeros Escritos entre las páginas 39 y 40, y si lo tienes, ve corriendo a buscarlo porque ella lo consignó ahí. Mira lo que dice aquí: el Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. La hierba era de un verde vivo y las aves gorgojeaban un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas. Eran nobles, majestuosos y hermosos. Llevaban la manifiesta imagen de Jesús, y su semblante refulgía de santo júbilo, como expresión de la libertad y dicha que en aquel lugar disfrutaban. Pregunté a uno de ellos por qué eran muchos más bellos que los habitantes de la tierra, y me respondió: hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en la desobediencia como los habitantes de la tierra. Después vi dos árboles, uno de los cuales se aprecia mucho al árbol de la vida de la ciudad. El fruto de ambos árboles era hermoso, pero no debían comer de uno de ellos. Hubieran podido comer de los dos, pero les estaba vedado comer de uno. Entonces el ángel que me acompañaba me dijo: nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido, y si de ella comieran, caerían. Después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas, donde vi al anciano Enoch, que había sido trasladado. Mira, llevaba en su brazo derecho una esplendente palma, en cada una de cuyas hojas se leía escrita la palabra victoria. Ceñía sus sienes una brillante guirnalda blanca con hojas, y en el centro se leía la palabra pureza. Alrededor de la guirnalda había piedras preciosas de diversos colores que resplandecían más vivamente que las estrellas, y reflejando su fulgor en las letras las magnificaban. En la parte superior de la cabeza llevaba un moño que sujetaba la guirnalda, y en él estaba escrita la palabra santidad. Sobre la guirnalda ceñía Enoch una corona más brillante que el sol. Le pregunté si aquel era el lugar donde lo habían transportado desde la tierra, y él me respondió: no es este. Mi morada es la ciudad, y he venido a visitar este sitio. Andaba por allí como si estuviese en casa. Ahora Elena de White le suplica en visión, mira lo que dice: supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, Google Podcast, en Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo.
Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. No dejen de asomarse por la web. Siempre estamos publicando novedades. Siempre. Este es el segmento 2 del episodio 5 de la serie sobre la vida extraterrestre. En esta ocasión estamos viendo a esos personajes bíblicos que fueron trasladados por Dios de este plano terrenal a un plano cósmico en el universo, fuera de este planeta Tierra. Ya vimos a Enoch, el turno ahora es para Elías. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Toda la visión completa y toda la revelación completa usted la encuentra en Segunda de Reyes capítulo 2 versículos 1 al 11. Segunda de Reyes 2, 1 al 11. Mira, algo bastante curioso. En el desierto, en la soledad y el desaliento, Elías había dicho que estaba cansado de la vida y había rogado que se le dejase morir. Pero en su misericordia el Señor no había hecho caso de sus palabras. Elías tenía que realizar todavía una gran obra. Y cuando esta obra estuviese hecha, no iba a perecer en el desaliento y la soledad. No le tocaría descender a la tumba, sino ascender con los ángeles de Dios a la presencia de su gloria. Elías, al igual que Enoch, también fue tomado de este plano terrenal y fue desplazado a otra realidad cósmica en el universo. Elías, al igual que Enoch, también está en el cielo, también está en otro lado y allá está todavía. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Dónde está todo eso? Eso está en Deuteronomio 34, 1 al 6. Acabo de leer directamente de las Sagradas Escrituras cómo registra la Biblia la muerte de Moisés y su sepultura. Pero no estábamos hablando de Elías. En un momento pasamos de Elías a Moisés. A Elías lo dejamos hace un momento atrás, subiendo en los carros de fuego en el torbellino que se lo llevó para el cielo, y Eliseo viéndolo con sus propios ojos, viendo cómo ascendía y yéndose al cielo también. Ahora, ¿por qué estoy tomando a Elías y a Moisés juntos? Ya lo van a ver y ya lo van a comprender. La Biblia afirma aquí que Moisés murió y fue sepultado. Pero 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¡Ay! Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés
y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Eso está en Mateo capítulo 18. Tremendo lo que acabamos de leer. Está en Mateo capítulo 17, versículos 1 al 8. Oye, pero espérate un momentico aquí. Estábamos hablando de la sepultura de Moisés y de repente, ¡zas!, terminamos volando hasta el monte de la transfiguración. O sea, pasamos de Segunda de Reyes a Deuteronomio y luego de Deuteronomio a Mateo. ¿Y esto qué fue? Elías, Moisés, y ahora encontramos a Jesús y a Elías y a Moisés en el monte de la transfiguración. Bueno, vamos por partes. Espérate un momentico. Dejemos tanta impulsividad, hombre, y vamos por partes. Primero, Elías fue trasladado al cielo, al igual que Enoc, y allá en el cielo está. Pero muchos años antes, Moisés muere en la cumbre del Pisga, en el monte Nebo, en los campos de Moab, enfrente de Jericó, contemplando desde lejos la tierra prometida. Muere y dice la Biblia que es sepultado en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y también la Biblia afirma que ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Eso lo leímos de Deuteronomio 34, 1 al 6. Pero ahora resulta que de golpe encontramos a Jesús en el monte de la transfiguración. Ahora, en el monte Tabor, así se llama, T-A-B-O-R, en el monte Tabor, o también llamado monte de la transfiguración, Jesús recibe la visita de Elías y Moisés. ¿Ok? ¿Listo? En el monte Tabor, en medio de su ministerio, Jesús recibe la visita de Elías y Moisés. Ahora, de eso sus discípulos fueron testigos. Acabamos de leer en Mateo qué discípulos estaban ahí, qué fue lo que dijeron, que vieron, hasta dijeron: vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. De eso los discípulos fueron testigos y el Evangelio lo registra. Ahora, de Elías sabemos que fue trasladado al cielo. Ya lo vimos, estaba con Eliseo. A él estos hombres le dijeron: tú sabes que tu Señor va a ser apartado de ti hoy, se va para el cielo. Eso ya lo vimos aquí. Eliseo con sus ojitos veía cómo su maestro se iba en esos carros de fuego y el torbellino lo envolvía y se lo llevaba. O sea, de Elías nosotros sabemos muy bien que fue trasladado al cielo. Y se nos hace fácil entender que descendió del cielo para acompañar a Jesús en esos instantes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, si Elías está en el cielo, sí, Dios le dio el permiso, él vino, bajó para acompañar, porque ustedes saben que el testimonio de Elías, el profeta, o sea, Elías pasó lo que pasó y tuvo un testimonio terrenal como el de Enoc para habérselo llevado Dios al cielo. O sea, el hombre ya estaba listo para vivir en las mansiones eternas, en la eternidad. O sea, de Elías se nos hace fácil entender que como estaba en el cielo, descendió para acompañar a Jesús en esos instantes. Oye, pero ven acá, listo, de Elías lo entiendo. Pero Moisés, hasta donde sabíamos, Moisés se había muerto, ya lo leímos aquí, y había sido sepultado. Y oye, el detallazo que la Biblia da, hasta el día de hoy, nadie conoce de su sepultura. Muy bueno ese detalle. O sea, hasta donde sabemos, Moisés se había muerto y lo habían sepultado. La pregunta aquí es: ¿qué hace ahí junto a Elías acompañando a Jesús en el monte de la transfiguración? Eso lo vamos a resolver en el próximo segmento.
Elías y Moisés descendieron del cielo al monte Tabor o al monte de la Transfiguración para acompañar a Jesús unos instantes. Eso está en Mateo 17, 1 al 18. Los discípulos fueron testigos de eso. Es más, la escritura dice que los vieron hablando. Lucas 9:31 añade, ojo, Lucas 9:31 añade que estaban hablando con él acerca de su partida que iba a hacer Jesús a cumplir, la partida que iba a cumplir en Jerusalén. De eso estaban hablando, eso dice Lucas 9:31. Evidentemente los discípulos reconocieron a los visitantes celestiales, ojo, visitantes celestiales, extraterrestres, Moisés y Elías. Pero ahí no dice ni que bajaron en un platillo volador, en un cohete, que eran verdes, que eran amarillos, que eran... Ahí no dice eso. Reconocieron a los visitantes celestiales, los discípulos, por lo que decían o porque Dios se lo reveló. Moisés había sido el gran libertador, legislador y fundador de la nación hebrea. Elías fue el que salvó esa nación en un momento de gran apostasía y crisis. Es importante notar que las escrituras registran que Elías fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Eso ya lo vimos aquí en segmentos pasados. Pero en el caso de Moisés, que la misma Biblia también registra en Deuteronomio 34, que murió y que fue sepultado. Bien, pues ¿cómo les parece que Moisés fue resucitado y luego llevado al cielo después que fuera sepultado? Léelo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¡Ay! ¿Dónde está eso? Eso está en Judas 9. Judas solamente tiene un capítulo, versículo 9. Muchos de los que no habían querido obedecer los consejos de Moisés mientras él estaba con ellos hubieran estado en peligro de cometer idolatría con respecto a su cuerpo muerto, si hubieran sabido dónde estaba sepultado. Por este motivo quedó ese sitio oculto para ellos, pero los ángeles de Dios enterraron el cuerpo de su siervo fiel y vigilaron la tumba solitaria, pero no hubo de permanecer mucho tiempo en la tumba. Cristo mismo, acompañado de los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al santo que dormía. Nunca había sido quebrantado el poder de la tumba. Escuchen bien. Y Satanás reclamaba a todos los que estaban en ella como cautivos suyos que nunca habían de ser libertados de su lóbrega prisión, de la muerte. Por primera vez, Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Con sus ángeles malos se aprestó a disputar la invasión del territorio que llamaba suyo. Se jactó que el siervo de Dios, Moisés, había llegado a ser su prisionero. Por obvias razones es que en el monte de la Transfiguración Moisés estuvo presente con Elías, que había sido trasladado. Fueron enviados como portadores de la luz y la gloria del Padre para su Hijo. Su aparición junto a Jesús en el monte de la Transfiguración tuvo un gran propósito. Estos dos, el uno resucitado de entre los muertos y el otro trasladado sin ver la muerte, aparecieron con Jesús como una representación del glorioso reino en el cual los redimidos de todas las edades estarán con él en gloria. En el día de la redención, todos aquellos justos, oiga bien, en el día de la redención, todos aquellos justos que se levanten de la tumba para recibir la vida eterna por heredad están representados por Moisés. Y ese ejército de justos que esté vivo cuando Cristo venga por segunda vez, que pasarán a la vida eterna sin conocer la muerte física, estarán representados por Elías. ¿Cómo te parece? ¿Ya la tienes completa? Ahora, cuando Jesús pendía en la cruz a las 3 de la tarde, entregó su espíritu aquel viernes y murió inmediatamente. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Óyeme, ¿dónde está eso? Eso está en Mateo 27, 51 al 53. Vale la pena mencionar aquí que si bien las tumbas se abrieron en el momento de la muerte de Cristo, los santos resucitados no salieron hasta después de que Cristo resucitó. Mira, ahí lo dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cuán apropiado fue que Jesús hiciera salir de la tumba junto consigo a algunos de los cautivos a quienes Satanás había mantenido en la cárcel de la muerte. Estos mártires salieron con Jesús dotados de inmortalidad y más tarde ascendieron con él al cielo.
Al resucitar, Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando Él resucitó, salieron con Él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con Él como trofeos de su victoria sobre la muerte y sobre el sepulcro. Estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás, los he redimido, los he traído de la tumba como primicias de mi poder para que estén conmigo donde yo esté y no vean nunca más la muerte ni experimenten dolor. Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos declarando: Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con Él. Resumimos y nos fuimos. Uno, hubo una serie de seres humanos de carne y hueso, terrícolas, que en un día de su vida fueron trasladados desde este plano terrenal a algún lugar en el cosmos fuera de este mundo. 2. Enoc fue el primer ser humano en ser trasladado al cielo, al igual que Elías. Desde entonces habitan en un mundo no caído. 3. Moisés murió, pero una vez que fue sepultado, fue resucitado por el mismo Jesús y trasladado al cielo. Esa fue la primera vez que un terrícola resucitó. 4. Un grupo de muertos salieron resucitados de sus tumbas la mañana que Jesús resucitó para ser llevados por Él al cielo, como primicias de su obra de la redención. 5. Confirmando con contundencia que el soberano del universo tiene potestad absoluta sobre toda criatura en cualquier esquina del cosmos. En la producción audiovisual May Vanegas, en el relato Álvaro de la Cruz. Y para todos ustedes, un feliz día.